cómo fue que iniciaste, de dónde eres y cómo fue que pasó por tu cabeza meterte a este tema de la evaluación, ¿no? A ser evaluador y en qué contexto estabas. Ok, excelente. Bueno, mira, yo soy de San Luis Potosí. ¿Cómo inicié en todo este tema de la certificación? Fíjate que yo tenía un problema muy específico, que era que yo había estado formándome, yo soy licenciado en psicología, pero me había estado formando durante ya 5 años antes de egresar como en el área de intervención en crisis y tenía experiencia en temas de capacitación. Me enfrentaba a la problemática de que yo no tenía ningún documento ni ningún tipo de aval oficial que me dijera, mira, tú como un estudiante de psicología puedes empezar a hacer diferentes cosas, ¿no? Por ahí, pues yo tenía esta inquietud porque, pues además, yo tenía un particular problema que era el hecho de que mi tema o el tema de intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos en México no existe en una licenciatura, ni en una maestría, ni en un doctorado, para nada. Entonces, yo un día en mi trabajo, en la consultoría donde yo trabajaba en ese entonces, nos llega un flyer de una certificación que es la 539 en atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Y cuando yo la veo, digo, órale, la primera vez que yo veo una certificación, que además es oficial de la SEP y que es del tema que yo quiero. Llamo, pregunto qué onda con esto y me dicen, mira, no necesitas tomar un curso, tú ya sabes del tema, vente y evalúate. Y yo dije, oye, qué padre, porque ya tenía 5 años formándome y como para tener que tomar otro curso de cosas que yo ya sabía, igual lo hubiera hecho, pero me ahorró mucho tiempo porque simplemente me presenté a evaluarme, ese mismo día me dan mi resultado, me demuestran además a través de esta evaluación que lo que yo he estado haciendo pues lo hacía de buena manera y resulto competente. Entonces cuando yo logro obtener este certificado, pues a mí me surge esta inquietud, ¿cuánta gente habrá como yo que tiene formación, pero que no tiene un documento que le avale o que le proporcione este tipo pues de respaldo, vaya? Aunque yo lo hago como profesional, como un profesional, al final del día va a haber mucha gente que no tenga ni licenciatura, ni tenga la prepa siquiera, pero que sí se ha vuelto experta a través de los años, a través de practicarlo, a través de experimentar una función, este nivel de expertise. Y entonces aquí fue cuando yo vi la relevancia de este tipo de documentos. Empiezo a preguntar, oye, ¿cómo le puedo hacer yo para esto? Si ya resulté experto o declarado competente en un área, ¿cómo lo hago yo para apoyar a otras personas que tienen la misma situación que yo? Pues ahí es cuando me doy cuenta de todo este contexto de los evaluadores, de que se podía armar un centro. De hecho, donde yo trabajé, en ese instante yo apoyé a que el centro se acreditara como centro evaluador. Ahí fue mi primer contacto como centro evaluador. Yo me encargué de coordinar esta parte operativa del centro y ya un año después pues me hago de una, por así decirlo, como independiente porque creo mi asociación civil y entonces en conjunto con unos colegas esta asociación civil la volvemos un centro evaluador y desde entonces pues nos estamos dedicando a este tema, de apoyar a la gente en obtener un documento que respalde el trabajo que han aprendido, independientemente de cómo lo hayan aprendido, pero lo han aprendido y no lo pueden ejercer porque no hay un papel que les dé el permiso de ejercerlo. Actualmente nosotros certificamos personas que se dedican a realizar esta prestación de servicios dentro de las estancias infantiles. Entonces, un mundo de público al que apoyamos en conseguir sus metas y sus oportunidades laborales. ¿Cómo Y ves? más o menos cronológicamente, o sea, entiendo que duraste un tiempo laborando para un centro que tú mismo llevaste a este logro, ¿no? Pero ¿hace cuánto tiempo iniciaste y cuánto tiempo tienes tú ya después de independiente y ya con el centro, en tu propio centro? Ok, yo como evaluador empecé hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Ahorita con mi centro independiente ya tenemos un año, hace poquito cumplimos precisamente un año, entonces pues ya llevamos ahí un poquito de camino recorrido. Hemos tocado a algunas personas con esto.
Oye, pues arrancaste en plena pandemia entonces. ¿Y cómo fue eso? O sea, porque fue una gran área de oportunidad, fue un buen momento o fue, tomaste la decisión de iniciar antes de que se viniera todo el colapso de esta situación. No, de hecho, fíjate que cuando iniciamos, cuando mi equipo y yo iniciamos, precisamente lo hicimos durante la pandemia. Casi, casi se acababa de declarar la pandemia cuando iniciamos. Ofrecemos varios servicios, no nada más la certificación. Entonces, sí hubo por ahí al principio algunas dificultades porque dijimos, híjole, la gente ya no sale a la calle. O era la idea, ¿no? Que la gente ya no saliera a la calle. O la gente ahorita está perdiendo trabajo. De hecho, a mí me tocó también. Cuando yo inicié mi consultoría, yo todavía seguía en la otra y a mí me descansaron. Entonces yo vivía esa realidad y sabía que la gente estaba pasando por algo que a mí me pasaba, ¿no? Y sí, fue difícil, pero creo que tuvimos las herramientas y sobre todo esto del conocer nos permitió tener las herramientas de llevar ese mensaje de, oye, mira, la situación es difícil, pero además, si antes era difícil, ahora con esto de la pandemia, pues es más, ¿no? Entonces, si antes ocupabas este documento de certificado, a lo mejor ahora te puede abrir más puertas. Lo que nosotros hicimos fue también bajar nuestros costos. Yo te estoy hablando de que antes un certificado quizá te estaba valiendo, bueno, un proceso de evaluación te estaría valiendo como 2.500 más el certificado. Obviamente tuvimos que adaptarnos al público, bajamos los precios a un rango donde evidentemente no le perdiéramos y siguiéramos ganando, pero que la gente tuviera esta posibilidad de pagarlo. Y creo que transmitir el mensaje adecuado de qué significa esta certificación y ajustarnos al bolsillo de las personas nos ayudó mucho. Fíjate que hay una cosa que a mí luego me hace un poco de ruido con algunos prestadores de servicios de otras instituciones, porque a veces no tenemos la adecuada información, ¿no? Hay un certificado que es el 217, que es impartición de cursos de formación del capital humano. Muchos prestadores de servicio le dicen a sus clientes que con este certificado ellos ya pueden otorgar constancias y ya pueden, y un mundo de prestadores que hacen esto, ¿no? Yo creo que algo que nos ayudó a nosotros también para salir adelante es que teníamos claridad de esta información y por tanto teníamos la posibilidad de guiar a las personas a lo que realmente les interesaba. Entonces era certifícate en capacitador, pero aparte yo te voy a dar el plus de ayudarte a sacar tu licencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora, te voy a ser honesto, esta licencia no te sirve para un valor curricular, pero aparte te voy a apoyar porque el 217 más de la Secretaría del Trabajo te permite sacar una licencia del ICAT y esa constancia sí te da un valor oficial, porque no las firmas tú, las firma las autoridades del ICAT, que es la SEP básicamente. Entonces, tener ese conocimiento, tener esa información nos hizo también tener un plus con respecto a otros prestadores y la gente confiaba en nosotros, entonces también tuvimos esa oportunidad para salir adelante, trabajando con ética y no con desinformación hacia la gente. Oye, y tú decías ahorita, lo que significa esta certificación, en una analogía para ti, ¿qué es que una persona, así como iniciaste tú, decías que avale su conocimiento, ¿qué es? Sería como que, Mira, fíjate que yo siempre lo que hago es comparar este certificado de competencias con una constancia. Cuando tú vas y tomas un curso, tú lo pagas, tú vas y te sientas, tú escuchas a la persona y va a haber conocimientos que tú vas a adquirir y otros que no, que se te van a ir, como en todo, ¿no? Al final te entregan un documento y ese documento que dice, por asistir a la conferencia, por asistir al curso, ese documento no respalda que sabes cosas, ni siquiera a ti mismo te lo respalda. Tú sabes que yo tengo un bonche así de constancias y mira, de muchas no me acordaré ni siquiera de la conferencia o del curso, ¿no? Eso hace una constancia, simplemente avala que asististe, hace constar que asististe. Este certificado certifica una competencia, tú sabes hacer. ¿Qué valor tiene? Una, que es una garantía para esta persona a la que le estás ofreciendo un servicio de que no solo sabes hacer las cosas, sino que las sabes hacer y además sabes cómo ser mientras las haces. Entonces, es un respaldo completo. Esta persona tiene calidad para hacer las cosas, tiene el conocimiento y aparte sí sabe desempeñar la función. Eso por una parte. Y por otra, también te ayuda a demostrarte a ti mismo. Yo te decía que yo tenía 5 años formándome como interventor en crisis
¿Y quién me decía si lo hacía bien? Yo seguía métodos y a lo mejor mis pacientes o los usuarios con los que yo podía trabajar, a lo mejor terminaban bien, pero yo no recibía una retroalimentación de otros profesionales, porque no podían estar ahí conmigo mientras yo hacía esto, ¿no? Cuando yo me evalúo y me dan todos estos lineamientos de las instituciones con alto prestigio, porque aparte es eso, estos estándares están hechos por instituciones con alto prestigio y con alta experiencia en el área. Entonces, cuando a mí me hacen este proceso de evaluación y me regresan una retroalimentación y me dicen, mira, todo esto que hiciste, lo hiciste lo suficientemente bien como para poder tener un registro nacional como competente, oye, qué orgullo te da, qué satisfacción te da saber que lo que tú haces está bien y que lo haces de la manera correcta. Eso creo que también no nada más es el papel, sino que te da confianza y te da oportunidades laborales, porque cuando tú llegas a un lugar con este documento, primero te abren las puertas, pero además tú sabes y tú vas con esa confianza de yo sé hacer las cosas porque ya me evalué y ya me dieron un documento que lo aprueba. Y eso ninguna otra constancia te lo da. Ni un reconocimiento, ni una constancia, ni el de la Secretaría del Trabajo te da eso, porque te evalúan con un cuestionario escrito. Este sí te evalúa en el lugar, en el momento donde haces el trabajo. Entonces, el certificado de competencias laborales tiene un valor inmenso. ¿Y a ti qué te dio? ¿Para ti qué ha sido todo este proceso? El tema de los certificados, Carlos. A mí me dio la oportunidad de mejorar mi identidad profesional. Yo diría eso. Yo salgo de la licenciatura el año pasado, de hecho, salgo como licenciado en psicología, pero cuando salgo como licenciado en psicología salgo con 7 certificados. Entonces, salgo como un licenciado con un nivel de competencia en reclutamiento y selección de personal. Salgo como un licenciado en psicología que sabe intervención en crisis, un licenciado en psicología que sabe capacitar, que sabe diseñar, 7 certificados. Y entonces, ahorita estoy trabajando, bueno, con mi propia asociación, pero estoy trabajando como reclutador en una consultoría. Estoy trabajando como docente en una universidad privada. Estoy trabajando como capacitador directamente con la secretaría. Estoy en un mundo de cosas. ¿Por qué? Porque tengo un documento que me avala y que me abre las oportunidades. Fíjate que el otro día yo estaba platicando precisamente con una persona, un colega, y le decía, desde que egresé la licenciatura, no he tenido la necesidad de buscar trabajo, porque el trabajo me busca a mí. Esto obviamente a partir de que yo hago que la gente conozca que tengo los certificados, ¿no? Pero a partir de que saben que los tengo, me buscan en vez de yo buscarlo. Entonces, a lo mejor no para todos va a ser de esta manera, pero a mí me abrió esas puertas y me puso por encima de todos los de mi generación, porque en mi generación no había bueno, a lo mejor había una persona que tenía 1 o 2 certificados, pero yo tenía 7, entonces te posiciona mucho más arriba y te da más oportunidades. Eso representó para mí. Oye, ¿y algún caso de éxito para ti como entidad de certificación de alguien más que nos puedas compartir? Sí, una maestra mía en la licenciatura, ella ya había tenido pues mucho tiempo dedicándose precisamente a la atención de víctimas de violencia de género en el Observatorio de Equidad y Género de la Universidad Autónoma. A ella yo la contacto, de hecho yo la contacté, mejor dicho, ella no me buscó, yo la contacté y le empiezo a platicar de ese certificado. Yo le dije, oye, mira, yo ya me certifiqué, estoy buscando equipo de trabajo para que pueda de alguna manera apoyarme a mover el estándar. Y entonces ella se evalúa, hace todo el proceso, se certifica, me apoya con todo este trámite y unos meses después veo cómo hace una publicación en Facebook donde dice, ya me contrataron para ser la encargada de un proyecto de atención a las víctimas en la universidad. Y señala, y una de las razones por las cuales me dan el trabajo, obviamente tenía más reconocimientos, pero una de las razones, el certificado de competencias. Yo le comento y felicidades, maestra. No, de hecho, más bien no, en la publicación no lo decía, sino que yo le comento muchas felicidades y me comenta ahí, muchas gracias, y me comenta la foto del certificado. Esta es una de las razones por las que a mí me dieron esta oportunidad. Entonces, hablamos de cómo te abre
esas puertas. Yo creo que ese es uno de los casos de éxito que más recuerdo porque era una persona cercana a mí, una persona que me formó y que aparte tengo el gusto de que gracias a un trabajo que yo realizaba, ella pudo también escalar. Entonces sí da ese tipo de oportunidades. Más o menos ahorita en lo que lleva siendo evaluador, ¿cuántos certificados en todas estas pues especialidades que me acabas de comentar tú y con tu equipo has hecho? Mira, fíjate que aquí también hay un detalle, ya que esta certificación es una certificación que te da un nivel de competencia, no toda la gente que se evalúa resulta competente. Yo te diría que hemos realizado quizá unos 70, 80 procesos de evaluación, pero de esos 70, 80 a lo mejor hemos certificado unas 30. Eh, bueno, te estoy hablando de todo el tiempo que llevo como evaluador, no nada más del año con mi consultoría. Entonces, a lo mejor unas 30 personas. Eh, Esto no significa que pasar la certificación sea difícil. Lo que significa es que se le da a una persona que verdaderamente eh, ha demostrado ese nivel de competencia. No es como vienes tú a pagarme y te doy el papel, vienes tú a pagarme y te lo doy, porque eso perdería el prestigio del documento. Y yo siempre le recalco esto a mis usuarios. Mira, hay que realmente obtener la calificación. Por ejemplo, en el 217, me parece que la calificación es 97 punto y algo, mínima probatoria, y el máximo obtenible es 100.21. Es bien poquito. Yo siempre le digo a los usuarios, mira, la calificación mínima probatoria es esta, pero lo que realmente esperamos es que obtengas la máxima, porque te estamos certificando como experto. Entonces tú dale por la máxima. La gente que no llega a eso es gente que no tiene experiencia, gente que a lo mejor lo confundió porque otros prestadores le dieron mala información, a lo mejor lo confundió con un curso y decía, es que con el curso me certifico y no tenía experiencia. Entonces, a veces pasa eso, a veces la gente se acerca de esa manera. Obviamente después le damos o antes le aplicamos un diagnóstico para que pueda seguir, pero la persona es la que decide si se lo avienta o no se lo avienta. Entonces, sí, yo creo que a lo mejor aproximadamente unas 30, 40 personas hemos logrado certificar, pero con total seguridad de que esas personas son competentes y que saben hacer bien su trabajo. Yo creo que eso es un papel bien importante que le dan al evaluador. Al final del día somos fedatarios públicos. Estamos dando fe de que esta persona que se está certificando sí cuenta con la competencia y un evaluador tiene que apropiarse de esa responsabilidad. Solo certificas a quien sí demuestra esa competencia. ¿Cómo fue que sentiste este proceso de certificación para ti, no? Porque dices que fue, pues que te da confianza, es como un logro, ¿no? Pero ¿cómo lo viviste, no? Con mucha ansiedad porque cuando tú recibes el papel, te da esa confianza, pero mientras te están evaluando ese nivel de competencia. Entonces siempre está la idea de, ¿y si no soy lo suficientemente bueno o si a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien? Al final del día yo creo que si uno recibe de todos modos un juicio todavía no competente, es crecimiento, porque el evaluador te va a decir, estas son tus áreas de oportunidad o estos son los puntos que hay que cubrir. Por fortuna, mira, a mí nunca me pasó nada de eso con ningún estándar, en todos he logrado ser competente, pero pues sí me ha tocado dar juicios todavía no competentes y hay que tener también esta noción de que para la persona sí representa un impacto fuerte que le digan, sabes que las cosas como las hiciste no han sido lo suficientemente buenas, pero por eso el conocer nos lo dice, es que no es que seas competente, no es que no seas competente, sino que a día de hoy todavía no fuiste competente. Mañana sí lo puedes ser, en 10 minutos incluso lo puedes ser, porque a lo mejor lo que te falló fue un olvido, fue un descuido y no realmente una muestra de que no sabes hacer las cosas, ¿no? Entonces sí, lo viví con mucha ansiedad, lo viví con mucho miedo, pero es una ansiedad y un miedo que da gusto, como dice el meme, ¿no? Sustos que dan gusto, porque al final, si recibes un resultado competente, te están validando todo lo que sabes hacer. Pero tengo el 301, Ajá. que es diseño de cursos, tengo el 217, que es impartición de cursos, tengo el 306, que es reclutamiento y selección de personal, el 366, que es diseño de cursos en línea,
Tengo el 76, que es evaluación de la competencia de candidatos. Tengo el 539, que es atención de primer contacto a mujeres de género. Y el 1097, que ese fue el último que obtuve, que es implementación del apoyo psicológico de primer contacto a personas afectadas por fenómenos perturbadores. Entonces, esas son las 7 competencias que yo de momento me he evaluado y que he resultado competente. Por ahí todavía le he hecho el ojo a algunas otras, pero todavía no he dado ese paso. ¿Algunas otras cuántas? O sea, a lo mejor sin precisar, pero ¿cuántas ahorita tienes como...? Yo creo que ahorita tengo el ojo como en 8. Porque son de mi competencia, son precisamente el área de intervención en crisis, es para atención a mujeres víctimas vía telefónica, hay una para atender a personas desaparecidas, bueno, más bien no las personas desaparecidas, sino los familiares de, y así estos campos donde yo te comentaba, aquí en México otro tipo de estudio no encuentras relacionado, pero la experiencia me la he ganado a través de práctica, a través de estar en campo profesional, y qué maravilloso darte cuenta que hay un documento que te va a validar toda esa experiencia a través de un proceso de evaluación que además es bien cortito, es pues a lo mejor te tardas 4 horas y en 4 horas ya estás tramitando un documento, y eso también da mucho gusto porque le da valor a todos esos 5 años que uno lleva, ¿no? Es como de, qué padre, nada más en 4 horas ya me validaron todo sin más complicaciones. Oye, ¿y cómo es que dices, el primero sentí como mucha ansiedad, no sé si, pero seguiste haciendo más, ¿no? O sea, ¿cómo es que sigues y tienes en la mira 8 más? Yo creo que fue por el hecho de la confianza primero que te da pasar el primer estándar, pero además el ir descubriendo cada vez un mundo más grande de competencias que puedes avalar. El Conocer tiene más de 1200 estándares de competencia, y entonces cuando tú conoces este mundo te da curiosidad, o bueno, al menos a mí me dio curiosidad de estar leyendo uno, bueno, no uno por uno, pero sí estar buscando como cuáles eran afines a mí, leerlos, y al final te identificas, porque son funciones específicas. Entonces, yo, por ejemplo, te diré, en mi carrera de licenciado en psicología, hay muchas cosas que yo vi que no son afines a mí, que yo no practico. No sé, por ejemplo, el área educativa donde trabajan con personas con discapacidad, a lo mejor eso no es afín a mí. Entonces, hay cosas que no. Pero como el Conocer tiene funciones muy específicas, si es tuya, es tuya. Y entonces, ¿cómo dices que no? Si es demasiado específico, demasiado concreto lo que vas a certificar, te motiva. Yo creo que también da eso, motivación. Para muchas personas este certificado a lo mejor es el único documento que van a obtener en su vida, porque a lo mejor son personas que no estudiaron la prepa, ni la secundaria, ni llegaron a una universidad. Y planteándolo en ese contexto, imagínate tener ese documento oficial que va a respaldar algo que a lo mejor por otro lado no pudiste. Entonces, da todo ese gusto. Y yo creo que eso es lo que me ha motivado a ir por más y más y más. Además, he tenido buenos resultados. O sea, me ha abierto muchas puertas profesionales. Pues hasta gusto da seguir ahí metido. Oye, y tus colegas, ¿no? Tus compañeros de generación, ¿cuántos años tienes, Carlos? Yo tengo 24. Estás súper chavito. Y entonces tienes 24. ¿Y a qué edad iniciaste con esto? O sea, siendo estudiante, me imagino. Sí, fue de hecho desde mi primer semestre que yo inicié con un voluntariado en protección civil, y a partir de ahí me enamoré de esta área, y pues ahí fue cuando junté mi experiencia. De hecho hace poquito apenas publiqué yo una imagen en Facebook para ofrecer mis servicios de psicoterapia, y qué gusto me dio llenar esta imagen de certificados de competencia, porque no nada más era mi licenciatura. Bueno, ahorita estoy estudiando la maestría, pero una maestría, licenciatura, un diplomado y aparte los certificados. Oye, 24 años y con toda esa documentación, pero no es que la haya estudiado, es que la aprendí en práctica y ya demostré que la sé hacer. Hace poquito, precisamente vi un meme que hablaba sobre el trabajo ahora con los jóvenes, ¿no? Que te dicen, precisamente eran 24 años, además. O sea, necesitas 24 años, pero 5 años de experiencia y conocer esto. Y yo decía, oye, yo sí tenía 5 años de experiencia, lo que pasa es que no tenía cómo demostrarlos, y ahora sí tengo cómo. Y entonces
encajo con el perfil, no al 100%, había cosas que me faltaban, claro que sí, pero ya estaba más cerca de ese perfil y qué maravilloso eso, qué padre. ¿Y en qué momento te cruzas con Agder? Yo, precisamente cuando iniciamos esta consultoría, esta asociación civil, estábamos buscando precisamente pues centros, entidades donde trabajar. Nosotros ya habíamos estado, antes de Agder, habíamos estado con 2 anteriores probando, pero vaya, la verdad es que fue una situación de ver con quién nos acoplábamos bien y ahora sí que sin hablar mal de nadie, pero me encontré con entidades que no tenían eh, como ese cuidado y esa conexión específica con cada, bueno, al menos con nosotros como centro, ¿no? Entonces, cuando se nos cruza, así como los otros centros se nos cruzan frente a Agder, marco, pregunto, desde el primer día, una calidad bien impresionante. De hecho, yo a Jacobo, la persona que representa Agder, directamente le comenté, oye, me da muchísimo gusto trabajar con ustedes porque cualquier cosita que veían que yo estaba a lo mejor mal, en algún sentido con las certificaciones, mira, me llamaban, oye, Carlos, mira, vimos que hiciste esto, te sugerimos que mejor lo trabajes de esta manera. Entonces, es un seguimiento bien cercano. Ahora sí que yo analizo esta parte de los centros de evaluación como si fuéramos sucursales directas de Agder, ¿no? Y entonces, qué padre cuando eres una sucursal y la institución madre te está realmente brindando ese apoyo de manera constante. Entonces, a lo mejor yo no elegí a Agder por una razón específica porque no los conocía, pero cuando se cruzaron conmigo y cuando trabajé con ellos y cuando empiezo a trabajar con ellos, me enamoro también de la metodología y me doy cuenta que es una institución que si bien no elegí por una razón específica, sí me quedo por una razón específica, que es la calidad y el profesionalismo de trabajar estos estándares de competencia. Yo creo que ahorita, ¿qué serán? A lo mejor van unos 6 meses, 7 meses. Va poco tiempo, pero sí ha sido suficiente para que se note todo esto. Es que cuando una institución o una persona tiene una cualidad profesional o humana o demás, se nota desde el primer día. Entonces, eso es lo que nos ha mantenido. Yo te diría que con las otras 2 instituciones que estaba checando, duré un mes y medio y dije, no. Otro mes y medio y dije, no. Cuando llegamos con Agder, ya llevamos 7 meses, entonces se nota la diferencia, la verdad. Hay muchas personas que no saben que existe esto, ¿no? Que todo lo que te brinda. ¿Tú cómo lo explicas? Y si hay como alguna analogía o como más clara, no tan técnica, la cual a una persona que desconoce, tú le ves, ¿no? Esas ganas de superarse y de hacer algo y que quiere, y que también sabe y tiene el conocimiento. ¿Cómo es que les explicas este proceso, este mundo y los pasos, ¿no? Porque imagino que es también etapas. Sí, claro, son etapas. De hecho, mira, nosotros, o bueno, yo que me encargo más que nada de ahora sí de labor de las relaciones públicas dentro de aquí de la institución, lo que hago es que siempre cada usuario, nunca es por mensaje nada, siempre es, oye, ¿me permites? Si es por redes sociales, oye, me compartes un número y te marco y platicamos. Yo te diría que a veces quizá me echaré 10 minutos, 15 minutos platicando con la persona para que entienda el contexto, porque eso es bien importante. Una persona no puede tomar una decisión consciente de hacer algún tipo de procedimiento si no lo conoce a detalle. A lo mejor una analogía como tal quizá no he trabajado, pero tampoco es algo técnico, simplemente es explicarles el paso por paso, explicarles lo que representa y sobre todo lo que yo hago mucho es preguntar qué necesita esta persona. ¿Por qué estás buscando esto? Para saber si lo que tú estás buscando es esto que te estoy ofertando también. Cuando yo conozco las necesidades de mi usuario, yo puedo brindarle la información específica que necesita. Yo me acuerdo ahorita de una usuaria que llega al centro y me dice, oye, mira, yo estudié una maestría, pero no la terminé, era una maestría en educación, no la terminé y cuando yo pido que me den algún tipo de constancia o documento, lo que me dan es un papelito que dice que la cursé, pero nada más, o sea, no tiene ningún tipo de validez y ella se dedicaba a la capacitación precisamente y me dice, voy y pregunto a todos lados y me dicen 8 meses, 6 meses, 5 meses tomando un curso
y me decía ella, ya tomé 3, ya tomé 4 y lo que me dan no me sirve, ya no quiero perder tiempo. Ella perdía mucho tiempo aprendiendo cosas que ya sabía. Entonces, cuando llega conmigo, cuando la conozco, pues le empiezo a platicar de esto y lo que hago es validar la experiencia que ya tienen. Estudiaste una maestría, ¿cuánto tiempo has estado frente a grupo? Ya sabes hacer esto, porque aparte les describo el estándar siempre. ¿Sabes hacer una carta descriptiva? ¿Ya has hecho una lista de verificación? ¿Ya has hecho esto? Sí, 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 o algo no. Ah, bueno, entonces ya tienes todo el conocimiento necesario. A lo mejor vamos a pulir un pequeño detalle y ya estás lista o listo para certificarte. Entonces, de todos modos, sí me he enfrentado mucho a eso que dices, o sea, la gente desconoce mucho qué es. También a veces me marca nada más para preguntarme, oye, ¿me puedes explicar qué es? Y hay que tomarse el tiempo, porque al final del día las cosas van de voz en voz, en voz, en voz. A veces, aunque no sea un usuario mío, o haya sido un cliente, de hecho eso me pasó antier, me marcó un ex compañero y me dice, oye, esto que mueves de las certificaciones, ¿qué onda? ¿Qué es? Y le empecé a explicar, al final del día me dijo, ok, mira, la verdad, no estoy listo para certificarme, pero qué padre que ya entendí lo que es. Y esa persona seguramente va y le va a contar a otra, y le va a contar a otra, y le va a contar a otra. Entonces creo que eso es lo importante para que la gente pueda entender qué es esto, hablar de ello, hablar, discutirlo, platicarlo, compartirlo, aunque no siempre vayan a ser clientes, pero platícalo completamente. Y sobre todo tratar a la gente como si esto de verdad no lo conociera para nada, porque a veces también he visto, yo me he contactado con otros centros para evaluarme en algún estándar y sin preguntarme si yo ya cuento con una certificación o demás, ya me empiezan a hablar como si yo conociera todo. Y qué bueno que conozco, pero otros usuarios no lo van a conocer. Entonces creo que hay que dirigirse de esa manera, como si las personas realmente no supieran nada para precisamente brindar toda la información. Y sobre todo desmentir también creencias que luego traen por ahí con otras cosas, ¿no? Porque sí, sí hay prestadores de servicios que yo no creo que sea por malicia, más bien creo que es por desconocimiento, que brindan información falsa, como con la del 217, y pues si llegan contigo, también es tu responsabilidad orientarlos adecuadamente. Oye, hace rato que decías de que cuando se cruzó Acter por el tema de redes sociales o por Sí. recomendación o... De hecho, fíjate que hace poco precisamente me encontré unos papeles donde me di cuenta que ya me había contactado antes con ellos, pero fue como de muchos centros que me había contactado y pasó. Pero sí, más que nada, realmente el contacto fue por redes sociales. Ellos lanzaron una campaña como de publicidad donde empiezan a pues meterle más fuerza a esto de los centros de evaluación y evaluadores independientes. Entonces, cuando yo llamo para preguntar, pues precisamente fue como evaluador independiente para ver cómo funcionaba su trabajo y demás. Y pues ahora sí que fue, digamos, una casualidad. O sea, se cruzó, yo ya estaba con otra entidad, pero sabía que esta entidad no me gustaba tanto como trabajaba, de hecho me debían certificados ya de varios meses. Entonces, eh, pues yo creo que con esa inconformidad que a veces se tiene, uno siempre busca más opciones. Y entonces fue cuando Acter se topa, nos topamos en redes sociales, nos comunicamos, desde el primer día nos contestan súper rapidísimo, todo muy atento, a pesar de todo el trabajo que tienen, porque además son muchos centros los que tienen ellos. Entonces, a pesar de eso, un trato muy cálido y pues creo que lo definitivo no fue el contacto. Yo como te comentaba, creo que lo definitivo fue la calidad que hubo ya cuando empezamos a trabajar, no tanto el cómo nos contactamos o cómo apareció, porque de verdad que yo te diré, no tengo una decisión no tengo una razón por la cual fueron elegidos ellos para trabajar con nosotros, sino más bien aparecieron y demostraron que sabían hacer bien las cosas. Y eso la verdad a mí me gustó mucho. Me gusta trabajar a mí con gente que sabe hacer las cosas y que le gusta hacer las cosas y que sobre todo lo hace de manera profesional. Por eso también empato y estoy muy conforme con la filosofía del conocer, porque no nada más es saber y saber hacer, sino también saber ser. Entonces es bien padre cuando trabajas con gente que sabe ser y que no nada más hace las cosas por hacerlas. Ay, pues sí, exacto. Mira, pues te voy a pedir ya que nos quedan 2 minutos, vamos a dejar 2 minutos para finalizar, si tú pudieras
compartirnos en un mensaje, pero hablando en primera persona. Hola, yo soy Carlos, tengo tantos años, desde hace tiempo inicié este proceso, y que resolvieras la pregunta, ¿qué te parece para ti importante estar como evaluador y ser centro de certificación, ¿no? En esta respuesta que pudiera inspirar a otras personas que son recién egresadas como tú, o que tienen este temor, ¿no? De, pues, ¿qué van a hacer terminando la universidad, ¿no? Y sobre todo, pues, en el ámbito del desarrollo humano, ¿no? Como tú, que diste como, pues, un emprendimiento, pues, muy genuino y con mucha base, ¿no? Claro. Ok. Bueno, mi nombre es Carlos Cueto, Carlos Alfonso Pérez Cueto, soy licenciado en psicología, tengo 24 años, me introduje a este mundo del conocer hace aproximadamente unos 3 años, certificándome primero yo en un área que yo, contaba con ya tiempo de experiencia, pero no un reconocimiento de ella. Y cuando la obtengo, pues me empiezo a también introducir en el mundo de los evaluadores. Para mí ser evaluador lo que ha representado es ayudar a las personas a abrirse puertas que les han cerrado por un simbolismo muy, a lo mejor diría insignificativo, porque lo que cuenta es la experiencia, pero al final dicen papelito habla, ¿no? Entonces, creo que ser evaluador representa eso, abrirle esa puerta a la persona de experiencia que ya tiene y que tú nada más vas a hacer la llave. Mira, te abro la puerta, pásale, porque tú ya sabes cómo pasar, ya sabes dónde pasar y ya sabes de qué manera exactamente hay que pasar. Ser centro evaluador también representa, a mi ver, una responsabilidad bien importante y un compromiso bien importante con todos los sectores productivos donde uno se desempeñe, porque estás avalando gente que va a meterse precisamente en el mundo laboral. Entonces, cuando tú como centro evaluador eres quien otorga ese papel, la persona va respaldada, pero también tu propia marca como centro evaluador se respalda de la calidad de trabajo de las otras personas que tú estás certificando, ¿no? Entonces es abrir una comunidad, es abrir una red, como lo dice, red conocer, donde se respalda un trabajo profesional, ético y necesario. Entonces creo que eso sería lo que yo pudiera decir. ACDER, certificamos personas competentes para un mercado exigente.